¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en nuestro primer programa y nuestro primer invitado, ¿no? En este gran proyecto que vamos a tener durante todo este año. Bueno, nuestro invitado se llama José Guisado. Él es de la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Nos viene el día de hoy a tratar un tema muy importante sobre el tema de la educación en todos sus principios, la educación cristiana, la educación también un poco también sobre la batalla cultural y ya iremos poco a poco hablando de los temas. Bueno, ¿qué tal, José Guisado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, Santi, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. También a todas las personas que están viendo este live. Esperamos poder, con todo lo que aportemos, pues, eh, ayudar a que todos aprendan y también compartir temas interesantes. Excelente. Entonces yo también estoy muy bien. Estamos aquí reunidos, ¿no? Tú eres de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, ¿verdad? Estás en el movimiento del Hogar de la Madre de la Juventud. Cuéntanos un poco de tus actividades de la parroquia y del movimiento. Por supuesto, llevo un tiempo ya conociendo al hogar de la madre. Actualmente esa es mi parroquia. Ahí es donde voy a la misa de ser posible diaria, porque tengo mi compromiso espiritual. Y ayudo ahí como catequista, también me formo como joven del hogar de la madre, con los siervos. También tengo una amistad muy grande con muchas personas ahí. Ahí también conocí a Santiago, en Loreto, aquí en la parroquia Colina de la Alborada. Y nada, muy contento por todo esto, porque al final es Dios quien está en medio, y en el lugar de la madre sobre todo, que hay un carisma muy maternal por la Virgen. Entonces, en el centro está Cristo, pero por medio también de nuestra Santísima Madre. Me alegra mucho. Sí, entonces, ¿te parece si mandamos saludos a las personas que nos van a escuchar y a todos los que nos están escuchando? Bueno, por mi parte quisiera mandar saludos, ¿no? Al grupo de Juan 23, a todos los muchachos. También quisiera mandar saludos a algunos sacerdotes que han sido padres y guías espirituales, ¿no? Al padre Alfonso, pasionista, al padre Saúl, capuchino, ¿no? También al padre Jaime Cedeño, que antes era párroco de la Alborada, y a todos los muchachos también del movimiento del Hogar de la Madre de la Juventud, Yasmani, mi hermano, Nick, Angelo y Alan también. Espero que nos estén escuchando y también comentando. Algunos saludos también tú, José Guisado, algunas personas, algunas parroquias, personas que nos van a escuchar. Claro, claro que sí, sobre todo, o sea, es que tenemos muchos amigos en común. Yasmani, Nick, saludarles, Angelo, Alan, también saludar a mi amigo Beto, a Gilda, a las gemelas Cristina y Gabriela de la A, y bueno, a muchas personas más, sobre todo del hogar, de la parroquia y bueno, así. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Muchos amigos en común. También quisiera mandar algún saludo, ¿no? A Belén, que es la coordinadora de Jarcia de Chextocova, y a Maluli, que es la coordinadora de Jarcia, pero en la Alborada. Bueno, terminamos el tema de los saludos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Un saludos breves, ¿no? Porque si no se nos va todo el programa en saludos. Ya, y Exacto. vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la educación, ya, que tenía yo entendido como como un concepto general de educación, como la transmisión de conocimientos, ¿no? Como el tema de que uno transmite un conocimiento y algún joven, algún individuo, alguna persona, para que pueda como capacitarlo, ¿no? Para que tenga como facilidad en el manejo de algún conocimiento. José Guisado, tú que estás estudiando el tema de la educación, ¿no? ¿Tienes algún otro concepto sobre lo que es educación, aparte de transmisión del conocimiento? ¿O nos quedamos con ese concepto? Bien, empezando hablando de la educación, yo estoy por una licenciatura, estudiando por una licenciatura en educación básica para poder compartir conocimiento, sobre todo ser un mediador del conocimiento con niños y jóvenes. Eh, Hablando meramente del concepto de educación, el concepto de educación como transmisión de conocimientos
ya es un concepto que hoy en día ya no se usa mucho, ha quedado un poco así, por así decirlo, obsoleto. Y lo recuerdo con una anécdota, porque sucede que yo cuando estaba estudiando, ahora estoy estudiando educación básica, pero estudiando educadores de párvulos, antes de educación básica, en una lección, en una evaluación con un docente, estaba esta pregunta, que qué es la educación. Entonces, yo escribí esto, que era la transmisión de conocimientos, bla, bla, ahí entre otras cosas. Y el docente, o sea, con caridad me corrigió y bueno, también proceso de aprendizaje de cada estudiante, equivocarse. El docente me dijo, sí, está bien, pero ese concepto se ha quedado como un poco atrás porque hoy en día ya no se habla tanto de transmitir conocimiento, sino que el docente va a un aula de clases no solo a transmitir un conocimiento, sino más bien a ayudar a que el estudiante construya su conocimiento, por lo cual el concepto de educación es un poco más, ya no sé, ya es más complejo, porque la educación como tal ya vendría a ser una construcción de conocimientos que también tiene que partir desde el mismo estudiante de una forma autónoma, ya que, por lo mismo, como digo, el docente no va solamente a transmitir el conocimiento, sino a hacer que el estudiante aprenda herramientas y para que él construya su conocimiento con todo lo que uno le brinda. Ya la transmisión de conocimientos ha quedado como un concepto un poco tradicional, ya que antes la educación tradicional se basaba en eso. El docente llegaba al aula de clases solamente a dictar, a hacer que los estudiantes memoricen conceptos, contenidos, pero eso después lo olvidaban. ¿Por qué? Porque nunca construyeron eh, nunca aprendieron a seguir aprendiendo, solamente a memorizar. Entonces hoy en día el aprendizaje debe basarse más en eso, en llegar a los estudiantes, pero utilizando también el conocimiento previo que ellos tienen, ya que ellos ya vienen aprendiendo algo de casa, eso se le llama fondo de experiencia. Entonces, el concepto de educación vendría a ser más complejo que eso. Ujú. Para no extenderme mucho, lo voy a dejar ahí. Me parece muy bien y muy interesante, ¿no? El tema como el conocimiento, que no tiene que ser solamente algo receptivo nada más, ¿no? Sino que tiene que haber también como algo dinámico. Sí, Entonces, me hizo acordar algo también sobre el tema de una comparación, el tema de la teología y la teología pastoral, ¿no? Conocemos como la teología el estudio de Dios. Eh, por lo, por lo general, ¿no? Sabemos que estudiamos la revelación y tratamos de transmitir, ¿no? Esta revelación a los fieles, dándole razones, iluminando la razón para que el creyente eh, crea, ¿no? La crea a través de la razón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es quedarnos solamente en un tema de una idea, como una idea bonita, como algo bonito y como un ideal, como diciendo, bueno, es muy bonito, quisiera vivirlo, pero queda solamente en una idea, en un concepto, en una teoría, ¿ya? Eh, entonces viene el tema de la teología pastoral, ¿no? Que es, por lo general, lo que se trata de todo lo que se hace dentro de la iglesia, de todas las actividades, como su nombre dice, pastorales dentro de la iglesia. Es como hacer la teología, pero hacerlo vida, como hacerlo acción, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El tema de lo que es, como tú dices, ¿no? Tiene que ser dinámico, ¿no? No solamente como recibir algo, ¿no? Y dejarlo ahí, sino también como tratar como uno mismo, hacer algo para tratar de utilizar el conocimiento, hacerlo vida, y también de cierta manera buscarlo, ¿no? Entonces, nos quedamos con ese concepto de educación, ¿no? Educación. Y yo que te quería hablar algo sobre que estaba leyendo, porque vamos a entrar ya en materia, ¿no? Hay que estar preparado, sobre el tema de lo que es la educación laica, ¿no? Educación laica. Como hemos dicho, ¿no? El Ecuador empezó siendo un país muy católico, ¿no? Es el tema de muy conservador. muy conservador, desde la época de la colonización, ¿no? Desde la época que vinieron los españoles, que vinieron a regalar la fe, y, y, bueno, y también con el tema de García Moreno, ¿no?
que ya es como en 1800, por ahí, 65, dejémoslo ahí, no es una fecha exacta, ¿no? Ya, que consagró el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, y que realmente tenía como una especie de un convenio, un acuerdo con Roma, con el Vaticano, de traer a los jesuitas, de impartir lo que son, lo que es educación católica para todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, prácticamente los religiosos, los sacerdotes, eran los encargados ya de la educación en el país. Pero ya luego vino el tema de la revolución alfarista, ¿no? Revolución liberal, Eloy Alfaro, más o menos por ya 1900, por ahí, ¿ya? Y sacó esto del tema separó el tema del Estado y la Iglesia, ¿no? Un Estado totalmente laico, por decir así, ¿ya? Y realmente, ¿qué ocurrió? Se sacó a Dios de lo que es de la educación, de la malla curricular, ¿no? Pero un tema sí es bien claro. Estaba leyendo algo reciente, ¿no? La diferencia entre lo que es ser laico o laicista con la diferencia de lo que es el laicismo. O sea, realmente el laicismo es una connotación negativa, ¿no? Porque realmente es como aborrecer la religión, prácticamente como un enemigo de la religión. En cambio, el término laico ya es diferente, ¿no? Porque un Estado laicista es un Estado que no es confesional a ninguna religión, o sea, prácticamente no abraza, no confiesa ninguna religión, pero tampoco aborrece o ve la religión como un enemigo. En cambio, el laicismo sí, abiertamente persigue a la religión y no permiten que se imparta lo que es educación religiosa en muchos países, muchos estados. Entonces, eh, estaba leyendo eso hace un tiempo atrás. Separa la religión de la ciencia, eso sería verdad. Entonces, y ahora, por ejemplo, ahí sería la pregunta, ¿qué clase de Estado somos nosotros? Porque prácticamente en la educación fiscal no solamente es que ya no se da religión, sino que es prohibido mencionar la palabra Dios. No se puede mencionar la palabra Dios, no se puede mencionar a Dios. Se puede, digamos, de manera implícita, hablar de valores humanos, ¿no? De hablar del amor, hablar de la unidad, hablar de la paz, pero no se puede mencionar a Dios. O sea, el nombre de Dios es como inmencionable, es innombrable. O sea, prácticamente es como un delito mencionar a Dios o hablarle de Dios a los jóvenes, ¿no? Yo sé que tú has estado en un colegio fiscal, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de cómo es esa experiencia eh, en tu proceso, ¿no? Y qué opinas de esto, que se ha sacado a Dios de lo que es de la educación, de las mallas curriculares? Sí, recuerdo mi muy querido colegio Francisco Huerta Rendón. Si es que algún amigo de allá, de algún compañero llega a estar viendo este video, pues lo saludo también, aprovechando el colegio. Eh, el colegio, sí, en las escuelas, colegios fiscales, no se nombra a Dios, sacado esto de la fe, se ha sacado la religión. eh, Principalmente se supone que es por temas de respeto humano, porque, o sea, en la universidad yo recuerdo que una vez nos dijeron, tratar de no tocar temas religiosos ni tampoco temas de política. Ahí es donde cada uno tiene su verdad, entre comillas. Entonces, para no hacer polémica, no causar estos, así como que enfrentamientos, estos temas como que se van desplazando y no se los puede tocar, pero son temas muy importantes en en nuestra vida, en nuestra sociedad, porque somos seres sociales, somos seres también religiosos. Eh, el efecto de que a Dios se lo quite de la educación es básicamente esto, quitar a Dios de la vida de las personas. Y aquí se está básicamente evadiendo una realidad. Nosotros, o sea, como seres humanos, somos seres psicológicos, pero también espirituales.
Entonces, y eso hablando un poco de lo que es la antropología, el estudio del hombre. Entonces, no puede quitar a Dios de nuestras vidas de cierta forma es muy peligroso y lo podemos ver en la sociedad. Basta con echar un ojo a los jóvenes o a la vida de muchos adultos, de muchas personas, inclusive nosotros a veces, cuando sacamos a Dios de nuestra vida, podemos sentir un poco ese mal sabor, ese sinsentido. Y es el sinsentido con el que viven tantos jóvenes, tantos niños. Pero sin culpa de ellos, o sea, no es culpa de ellos, porque al final, porque es algo que se ha puesto así, o sea, menos mal por las instituciones que sí tienen particulares que sí tienen educación religiosa, tienen esa ventaja de poder hallar a Dios, de poder hallar a Dios en la educación, pero las escuelas fiscales no tienen esa ventaja. Entonces, muchos jóvenes salen a la sociedad, se gradúan, se enfrentan con muchos problemas y no tienen a Dios con ellos. Entonces, si no tuvieron una familia católica, una familia religiosa, una familia que les inculcó inclusive las virtudes siendo esto, o sea, cosas que parten de Dios, principios que parten de Dios, eh, en la educación laica lo que hacen es prácticamente este, reemplazar esta palabra, las virtudes, y poner los valores, pero todo en un sentido muy horizontal, sin nombrar a Dios, sin nombrar la trascendencia de las virtudes. Entonces, cuando se quita a Dios de la vida de las personas, también se quita como el sentido o el propósito también de nuestra vida. Y es ahí cuando muchos no encuentran pues esa fuerza para luchar y es un problema porque, o sea, a fin de cuentas termina haciendo más daño que bien, estadísticamente hablando. Entonces, esa ha sido un poco mi experiencia, bueno, mi acotación respecto a este tema. Mi experiencia en un colegio que es fiscal, donde no se habla de Dios, pues los jóvenes, si te ven hablando de Dios o te ven con una cruz, ya te empiezan a ver como extraño. Hay personas que sí te faltan el respeto, hay otras que sí les empieza a llamar la atención y bueno, ahí es donde uno también puede ser luz. Pues, o sea, está siendo diferente a lo que están haciendo la mayoría. Y en el mejor de los casos, es ahí donde uno está dando ya testimonio y lo necesario que es también que demos testimonio en estos lugares donde no está Dios. Entonces, un poquito eso, un poquito duro la experiencia en estos lugares cuando quitan a Dios. Muy bien, muy bien. Yo quería aclarar porque parece ser que no he sido muy claro, ¿no? En estos términos y son términos a veces un poco complicados y un poco confusos, ¿no? Pero quisiera dar una definición. Por ejemplo, dice laicidad, que es el mutuo respeto entre iglesia y Estado, fundamentalmente en la autonomía de cada parte, ¿no? Entonces, como hemos dicho, laicidad o sea, hay un respeto en la religión, un respeto en lo que es en la iglesia, en las cuestiones de la iglesia, ¿no? Aunque sabemos que este Estado laico, como hemos dicho, no es confesional, no abraza ninguna religión, pero la respeta, la tolera y lo ve como algo bueno, ¿no? En cambio, Eso está bien. el Estado laicismo o el laicismo es una hostilidad o indiferencia contra la religión. Entonces, en esos estados ya por lo general hay una persecución, ¿no? A los temas de religión. Entonces, para dejar bien claro en esas dos cosas, porque realmente no fui muy claro al inicio, ¿no? Incluso es un término un poco difícil de definir. Puede ser que me haya equivocado en ciertas palabritas por ahí, pero ya lo he dejado completamente claro. Entonces, muy buena tu aportación, ¿no? Y aquí también viene el tema sobre, como hemos dicho, cómo uno puede impartir conocimientos de ciencias, ¿no? Porque sabemos que en estos colegios fiscales se ve como irrelevante o poco importante los temas de Dios. No se da lo que es filosofía, no se da religión en las materias, teología, tampoco lo que es educación cívica, ¿no? Se ha sacado la educación cívica, lo que es el sentimiento patriótico, ¿ya? Y se ve irrelevante lo que es el tema de la moral,
todo esto. Entonces, uno ve las consecuencias, como tú has dicho, ¿no? En los jóvenes totalmente a veces perdidos, ¿no? A veces tienen como ya tendencia, ¿no? A lo que es a buscar cosas malas, ¿no? Jóvenes perdidos en la drogadicción, en el alcohol, en el sexo desenfrenado. Y algunos como uno pregunta, ¿no? ¿Cómo uno puede hablar, dar clases de matemáticas a un joven que tiene problemas en la casa, que tiene adicciones? ¿Cómo uno puede hablar de geografía? ¿Cómo uno puede hablar de historia, ¿no? Cuando estos jóvenes incluso eh, tienen problemas graves, incluso algunos depresiones, incluso algunos ya han pensado en el tema también del suicidio, ¿no? Entonces, hoy por hoy se necesitan en los colegios psicólogos, orientadores, y hoy por hoy las problemáticas que hay en los colegios son demasiado grandes, ¿no? Y bueno, para dejar claro, ¿no? Para terminar ese tema, yo quería hablar de otro tema, ¿no? Que también es muy importante, el tema de la batalla cultural, ¿ya? Porque decía el profeta Job, ¿no? El profeta Job decía, o Jot, decía, ¿no? Que él se dio cuenta que en este mundo, desde que uno nace hasta que va a la tumba, hasta que muere, es un luchar, es realmente es una batalla. Entonces, aquí viene el tema sobre también la batalla espiritual, ¿no? Vemos todos los días una batalla del bien y del mal. En nosotros mismos también vemos que hay una batalla, ¿no? Entre vivir cerca de Dios, vivir la gracia, o elegir también una vida lejos de Dios, una vida de pecado, ¿no? Entonces vemos que hay constantemente una lucha, ¿no? Entre el bien y el mal. Y lo mismo, ¿no? Personas que se consagran a hablar de Dios, se consagran a propagar el mensaje del Evangelio, del amor, de la verdad. Y personas que totalmente están consagradas, ¿no? Eh, Literalmente, algunos lo que es el consagrado al demonio, al diablo, y otros de manera implícita trabajan para hacer el mal, trabajan para elaborar, ¿no? Maneras de corromper a la juventud, maneras de dañar a los jóvenes. Y aquí viene el tema a veces de la cultura, ¿no? Cómo utilizan lo que son la cultura, ¿no? La transmisión de valores, ya cómo utilizan la televisión, cómo utilizan los libros, la radio, la literatura, ¿no? Para transmitir estos conceptos, para transmitir estas ideas que son anticristianas, ¿no? Que son ideas antievangélicas, ¿no? Y prácticamente como que provocan un lavado, ¿no? En la cabeza de los jóvenes, los meten en este mundo, ¿no? Este mundo lo dirá ya de manera religiosa, lo dirá el mismo Jesucristo, ¿no? Dirá que el demonio es el príncipe de este mundo, ¿no? Que prácticamente es el amo y príncipe de este mundo, ¿no? Y también dirá, ¿no? Que nosotros los cristianos siempre estamos en una lucha constante, ¿no? Tenemos tres enemigos del alma, ¿no? Lo que es la carne, ¿no? Con nuestras pasiones, el mundo, con sus deseos, ¿no? Y el demonio. Entonces, vivimos, ¿no? En esta constante problemática, en esta cultura, ¿no? En esta batalla cultural. ¿Y qué nos puedes decir tú de la batalla cultural? Tú que has sido un militante, que siempre has estado luchando a favor de la vida, ¿no? Y también estuviste por ahí haciendo campañas publicitarias, ¿no? A favor de los presidentes que están más de acuerdo, más en línea con la doctrina social de la iglesia. ¿Qué nos puedes tú hablar de la batalla cultural? Bien, como bien dices, a mí me gusta involucrarme un poco con estos temas porque más allá de hablar de política, o sea, el acercarme a Dios, el adentrarme más en mi fe, en conocer o sea, todo lo que me fue dando el hogar de la madre, todo lo que se me fue revelando por parte de Dios a mí, también me hizo tener como un afán a involucrarme un poco más con las problemáticas sociales, o sea, porque vemos drogas en la calle, porque el aborto es algo que se está
dando en diversos países, porque la ideología de género también es algo que se está viendo tan normal. O sea, ¿qué hay de fondo en todo eso? Y principalmente porque la iglesia, o sea, en la doctrina de la fe, la doctrina de la iglesia se nos viene dando con que esto es malo, pero no solamente con que es malo, o sea, no tenemos que quedarnos con esa respuesta, sino como ir al fondo del por qué. Como te dije al comienzo, como les dije al comienzo, yo también he sido catequista. Me gusta estar con los niños, con los jóvenes, y yo siempre les digo el significado de la palabra pecado. La palabra pecado, o sea, tiene el significado que conocemos muy generalmente es desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero está muy bien, ese es el significado, pero yo también le aumento algo más y les digo a los niños y a los jóvenes, significa también autodestrucción. ¿Por qué? Porque detrás de cada pecado o cada acto que va en contra de las leyes de Dios, de lo que Él nos manda, también hay un daño hacia nosotros mismos. Y por lo mismo se llama un pecado y Dios no lo quiere, porque Dios no quiere que nos hagamos daño. Entonces, hablando un poco de la batalla, sí, de la batalla cultural, el enfrentamiento entre el bien y el mal es algo que ya se está dando a nivel político, porque aquí hay que entender algo muy puntual. Muchas de las causas que se defienden desde el nivel de la política, muchas causas que son para los derechos de las mujeres, para los derechos de las minorías, al final, de fondo, hay un motivo político muy marcado que no, que no busca el bien de la persona, del ser humano. Entonces, yo trato de denunciar eso, de investigarlo también, de formarme un poco en eso. No soy experto tampoco en todas estas temáticas, pero de algo conozco, porque como católicos también estamos llamados a eso, como cristianos, a empaparnos también de estos temas para denunciarlos, o sea, en el caso de las cosas malas. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tratar de buscar la verdad. Entonces, en la batalla cultural vemos esto, esa lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la vida y la muerte, entre las personas que son pro vida, las pro aborto, las feministas, los LGTB. Entonces, cada uno de esos temas son temas muy controversiales, que también tienen de fondo muchas cosas que a veces se ignoran, muchos puntos por los cuales yo diría, si una persona que apoya el aborto conocería esto, dejaría de serlo. Así mismo como los que impulsan eh, la ideología de género se desconoce tanto o se ignora, no lo sé, que en otros países a los niños se los está adoctrinando desde tan pequeños, permitiéndoles que inclusive se cambien el sexo, motivándoles a eso, porque les dicen que están en un cuerpo equivocado, al final para promocionar hormonas, para que no se reproduzcan de más, o sea, cuando sean jóvenes, para después controlar la población, o sea, son muchas cosas en donde vemos de verdad cómo hay o sea, donde vemos que muchas personas se hacen daño y donde se hacen daño es ahí donde empieza a verse el pecado, el mal, eh, la tristeza, todo esto, que empiezan a después ver estas personas de fondo. Eh, entonces eso, también hablando un poco de la educación, algo que se me pasó eh, en los colegios y escuelas, a la religión se la quita, o sea, dicen que se la quita por el motivo, unos que dicen que es porque no se debe de imponer la religión, porque se adoctrina, entre comillas, a los niños o a los jóvenes. Adoctrinamiento es, o sea, hay que diferenciar un poco eso. El adoctrinamiento no permite que la persona tenga libertad después de escoger, porque ya es un hecho que en muchas universidades, en centros educativos, en gobiernos en donde, o sea, buscan adoctrinar a los jóvenes para lavarles el cerebro, como tú dices, no se les permite investigar, no se les enseña a ser críticos, a ser críticos. La educación también ya deja de ser tradicional por la transmisión de conocimientos, principalmente porque busca que las personas sean críticas con lo que empiezan a aprender, con lo que se les enseña. En cambio, un adoctrinamiento no te dice sé crítico, cuestiónate lo que te están enseñando, cuestiónate lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo.
sino que dice, esto que yo te estoy enseñando, esto es, y no hay negro, es solo blanco. Entonces, eso es un adoctrinamiento. Entonces, también el quitar a Dios de la sociedad, el quitar a Dios de los jóvenes, de los niños, también es porque esta gente está detrás de todo esto sabe muy bien que la religión de fondo te da libertad. Y Jesús mismo lo dice, la verdad os hará libres. Jesús es el camino, la verdad de la vida. O sea, eh, esta libertad que no quieren que los que gobiernos, ciertas personas tengan a las personas, es la libertad que les quieren quitar. Entonces, se han dado cuenta que por medio de la religión, por medio de Dios, las personas hallan esa libertad, son más críticas, buscan la verdad. Entonces, esa es la batalla que hoy en día tenemos, la batalla cultural, en donde todos tenemos que estar un poco inmersos y también hacernos presentes, porque no recuerdo quién fue quien dijo esto, pero, y es verdad, muchas veces el mal triunfa, pero es porque los buenos no hacen nada. Entonces, Exacto, eh, exacto. es, es ahí donde también tenemos que hacernos presentes. Ya no me alargo más, espero haber dado con el punto que me estabas ¿Te tocando, parece, Santiago. te parece, José Guisado, si aceptarías otra invitación para otro programa, ¿no? Porque realmente ya quedamos cortos de tiempo, ¿no? Y tenemos muchos temas todavía que hablar. Eh, ya nos queda poquísimo tiempo. Quisiera este tiempo simplemente como para, primeramente agradecerte, ¿no? Por esta invitación. Realmente es el primer programa, es la primera entrevista. Habrán muchos proyectos, habrán más entrevistas. Realmente ha sido realmente de mucha ayuda, ¿no? De mucha motivación también tu persona, tus consejos para empezar este proyecto, ¿no? Y también quisiera también pedir, ¿no? A todos los jóvenes que comenten, que hablen, ¿no? Si tienen algún tema que me quieren, ¿no? Como digamos así, hacer llegar, ¿no? Como un tema, como una idea, como para el próximo programa. Si alguno está interesado también en ser entrevistado, ¿no? Me escribe por interno y ahí vemos, ¿no? Si el tema es adecuado, etcétera, ¿no? Entonces también invito a todos los jóvenes que se sigan preparando en temas de la fe, que sigan investigando, que sigan conociendo a Dios. Y bueno, y los últimos minutos, porque ya nos quedan últimos minutos hasta que nos avisen que esta reunión va a cerrar. Ya quisiera también como mandar saludos, ¿no? Mandar saludos a todas las personas que nos van a ver, desde familiares, ¿no? A mi hermana Natalie Suárez, ¿no? Que siempre también me está viendo, me está comentando, me está apoyando, ¿no? Y, y también, como decías tú, ¿no? A mi amiga Gabriela Panchana, Cristina, que también han trabajado en los medios de comunicación, en la radio, ¿no? Con este programa Alma Mía, ya que también ha sido una fuente de inspiración, ¿no? Y también a todas las personas de todos los movimientos que me conocen, a mi amigo, mi hermano David, ¿no? De los grupos pasionistas, ya mi amiga Dayana Cepeda de Lazos de Amor Mariano, ya a mi amiga Mayra de la Escuela de Teología para Laicos, de Juan 23, ya, eh, bueno, creo que conozco una persona de cada movimiento, así que voy a dejar ahí, porque si no, voy a mencionar, voy a, mencionar No terminamos nunca. a todos los movimientos aquí. Bueno, eh, y también, ¿te parece? No sé si quieres mandar saludos, no sé cuánto tiempo nos queda también para terminar ya esta reunión, para finalizar. Empezamos, ¿verdad? A las 8:30, ¿verdad? 8:25 para ser exactos. Ya, entonces, no sé si te gustaría enviar saludos a algunas personas, algunos conocidos. Aprovecha, aprovecha. Es tu minuto de, los minutos en televisión cuesta. Minutos de fama. No, ya no tengo amigos. Se me acabaron los amigos. Mentira, mentira. Están contados, O están contados. sea, yo los nombro en general. A los chicos, a los jóvenes del hogar de la madre, a mi familia, eh, a mis amigos del colegio. Se me hace tan difícil ahorita recordar nombres específicos. Bueno, eh,
agradecerte, Santiago, por la invitación. Las personas que vean esto, esperamos que les ayuden los comentarios, todo, o sea, todo lo que compartimos aquí, que sean minutos de conocimientos enriquecedores y cualquier tema, cualquier cosa que se quiera abordar, comentar, preguntar a Santiago sobre todo, que es el que estamos viendo todo esto. Nosotros no somos dueños de la verdad, pero tratamos de compartir lo que sabemos, Santiago, yo, bueno, las personas que también serán invitadas, todo para cuestionarnos un poco, para aprendernos, que diga aprender y, y eso, involucrarnos también en la sociedad como cristianos, ver, ser, tratar de ser más conscientes de las cosas que están a nuestro alrededor y eso, de verdad, muchas gracias, acepto una invitación para una próxima Sí, sí. y eso, hermano. La primera vez que nos reunimos, porque ya nos hemos reunido algunas veces por Zoom, casi hablamos como 50 minutos. Y yo decía, ¿por qué llegamos a hablar todos los temas? Ah, entonces, lo que se trata es de ser breve, ¿no? Para que las Y personas... no salió bien, Sí, 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 es verdad. no se grabó. Improvisado, improvisado todas las cosas salen mejor. Ya, pero no, la verdad que muchas gracias a ti y me alegra, me alegra. Me alegra. Tenemos también ya para la próxima semana otro invitado, ¿no? Lo voy a anunciar aquí también para que ya las personas ya vayan preparando, ¿no? Las preguntas, ¿no? Invitadazo. Yasmani Moreno, ¿quién no conoce a Yasmani Moreno? O sea, el que no lo conoce a Yasmani Moreno simplemente no es del Vive hogar en de la una madre. cueva. Ya, el terrible Yasmani Moreno, no, no. Es El título. mi hermano del alma. O sea, nos estará comentando un poco de su testimonio, un poco de la historia del hogar de la madre, porque voy a empezar estas entrevistas, ¿no? Al tema de conocer lo que es la espiritualidad de los diferentes grupos católicos, tanto el hogar de la madre como Jarcia, Juan 23. Entonces, quisiera como ir conociendo lo que es el carisma de cada grupo. Tenemos un invitado de cada grupo, ¿no? Donde nos va a ir explicando, ¿no? Su fundación, en sí, su misión. Y bueno, y qué mejor empezar con una comunidad muy hermosa como el Hogar de la Madre de la Juventud, comunidad que también yo participo de algunas actividades, ¿ya? Y conozco también a los siervos del Hogar de la Madre, también un saludo para los siervos del Hogar de la Madre, el Padre Joseph, el Padre Peter, ahora también el Padre William, ¿no? Que recién se ordenó, que por ahí he visto algunas fotos también, Enhorabuena. ¿sí? También felicidades, ¿no? Al padre William. Ya estaré por ahí también confesándome, padre, con usted, ¿sí? Bueno, ya tranquilo que yo me porto bien, yo me porto bien. Bueno, Esas eh, penitencias, vamos a ver. solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Y entonces finalizamos este programa. Es una alegría participar con ustedes, estar aquí presente. Espero que les guste, espero que comenten, ¿no? Y ya saben, tenemos más invitados. Si alguno tiene algún tema importante que quiere transmitir, me avisa, ¿no? Y estamos en comunicación. Muchas gracias por todos. Espero que les haya gustado, ¿no? Y que tengan una bonita noche. Dios los bendiga. Chau, chau, chau. Adiós.